tenemos que ver entonces que en el capítulo 1, tuvimos, en el capítulo 2 tenemos, en el capítulo 1 tuvimos rey. En el capítulo 2 tenemos sacerdote. Y ahora vamos al capítulo 3, donde vamos a tener profeta. Porque Pablo introdujo al principio que Cristo va a ser, puso primero profeta, sacerdote y rey, ¿no? Profeta, pontífice y príncipe. Entonces hemos visto el capítulo 1 que Cristo es rey. Ahora en reversa, y Cristo ahora hemos visto capítulo 2, Cristo es sumo sacerdote. Ahora vamos al capítulo 3 y dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hay que ver la palabra de una letra que está en el primer verso del capítulo 3. ¿Qué palabra es de una letra? En Hebreos 3:1 hay una palabra de una sola letra. ¿No se encuentra? Y, ahí está, la letra Y, ¿no? ¿Y qué cosas son las dos cosas que están combinadas con el I? Apóstol y sacerdote. Hemos visto a Cristo coronado como rey o ungido como rey. Hemos visto ahora a Cristo como sacerdote. Pero ahora vamos a entrar en Cristo como apóstol. Al apóstol y sumo sacerdote. Apóstol es uno que es enviado. Y entonces dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En cuanto al rey, vimos que Cristo es el nuevo Salomón, que reemplace a Salomón, el hijo de David. En cuanto a sacerdote, Cristo es el nuevo Aarón. Reemplace a Aarón y ahora Cristo es el sumo sacerdote. Y ahora vamos a ver que Cristo es el nuevo apóstol, el nuevo profeta, que va a reemplazar a ¿quién? A Moisés, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Cuando dice casa de Dios, está hablando de la familia de Dios, no del edificio del santuario, sino ahora está hablando de la familia de Dios, de la iglesia de Dios. Y dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Qué dijo Cristo en cuanto a la casa? Edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, Pablo está poniendo el argumento, el que hizo la casa es de mayor gloria que la casa. Moisés fue parte de la casa, Cristo también parte de la casa, pero él fue el constructor de la casa, él es el que edifica la iglesia. Y entonces dice, Cristo tiene que ser mayor que Moisés. Y no fue prometido en Deuteronomio, en el capítulo 18 de Deuteronomio y el verso 15. (18:15) dice, esto es lo que Moisés está diciendo al pueblo, que Dios ha prometido, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él
oiréis. Y eso nos hace recordar cuando están los 3 discípulos con Cristo en el monte de transfiguración y pasa una nube y Moisés y Elías se esconden, queda Cristo nomás y Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, oye o escuche a él, ¿no? Entonces Cristo ahora llega a ser el nuevo profeta en lugar de Moisés, pero también tiene el título apóstol para ser profeta. Y esto tenemos que recordar porque tenemos que ver entonces que Cristo es el nuevo Moisés. No es únicamente el nuevo Aarón. En este libro va a ser importante esto. Es el nuevo Moisés, es el nuevo Salomón y es el nuevo Aarón. Pero hay que distinguir entre Aarón y Moisés. Aarón era sacerdote, Moisés fue profeta. Y Cristo lleva los 2 cargos, los 2 papeles, se puede decir. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Como testimonio es la idea de que es símbolo. Nos da a entender entonces que Moisés tiene su parte en lo que está pasando después de la cruz en la vida celestial. Esto tenemos que recordar. Y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio, para símbolo de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hemos dicho que la casa refiere al pueblo de Dios. Y esta casa, el pueblo de Dios, fue fundado y es construido por Cristo. Y en el primer frase del capítulo 3 nos muestra una cosa muy importante. Nos muestra una cosa que todo el mundo evangélico casi en su totalidad están equivocados. Porque todos dicen, casi todos, esto está escrito, el libro de Hebreos está escrito a judíos que se interesan en el evangelio, pero no lo han aceptado. Y posible van a aceptar o posible van a retroceder. Pero este verso, el primer frase del capítulo 3, ¿qué nos dice? ¿A quién está escribiendo Pablo? A hermanos santos, a creyentes en Cristo. Cuando dice que puede entonces retroceder, no está diciendo que retroceder de aceptar el evangelio, está diciendo, tú que has aceptado el evangelio, puede ser que retrocede. Porque estoy escribiendo a vosotros que son hermanos creyentes en Cristo, hermanos santos. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad. Y entonces el verso 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Quién está parte de esta casa? Sí, nosotros. ¿Quién está parte de nosotros? ¿Cómo? ¿Quién nos escribe? Pablo, ¿no? Pablo dice, yo también soy parte de la casa. Es la casa de los creyentes, la iglesia de Dios, la cual casa somos nosotros, dice Pablo, tú y yo y Pablo somos parte de esta casa, pero después hay una palabra de 2 letras. Ay, fuerte es esta palabra. Dice que somos parte de la casa solamente si retenemos algo. ¿Qué dice? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos firme hasta el fin, ¿qué dijo Cristo en Mateo 24:13? El que permanece fiel hasta el fin será salvo. Entonces, este libro nos está preparando para la salvación final.
para el juicio final. Y Pablo quiere llevarnos paso a paso al juicio final. Y dice, ahora somos parte de la casa. Y que seguiremos siendo parte de la casa si retenemos firme hasta el fin la confianza. ¿Qué es confianza? En los Estados Unidos hay un parte militar que se llama los marineros. Sí, esa parte del naval. No sé si en Chile hay naval y marinero también. Posible sí. Y los marineros en los Estados Unidos tienen un dicho especial para ellos. Siempre fi. F-I. Siempre fi. Semper fi. Semper fidelis. ¿Qué quiere decir esto? F-I. ¿Qué quiere decir? En latino. O en español, pero del latino, porque es el latino, el semper fidelis, siempre fiel. Fi habla de la fe. Entonces Pablo dice, si continuamos creyendo en Cristo, seguimos siendo parte de la casa de Dios. Si dejamos de creer en Cristo, ¿cómo vamos a ser parte de la casa de Dios? Y no solo esto dice, y gloriarnos en la esperanza. Hay una esperanza delante de nosotros, y a esto vamos mañana, en cuanto a la esperanza y dónde se encuentra. Pero por lo menos hay una esperanza de vida eterna, ¿no? Y la esperanza de vida eterna es precedido por la esperanza de ser sellado. Y entonces aquí dice, somos la casa de Dios si retenemos firme hasta el fin la confianza, la fe y en gloriarnos en la esperanza. Y especialmente cuando dice gloriarnos, debemos pensar la esperanza de la glorificación. Estas dos cosas debemos mantener para quedar en la casa, en la familia de Dios. Hay unos que cantan, I'm so glad I'm a part of the familia de Dios. Se canta en español también, yo creo, ¿no? Me alegro que soy parte de la familia de Dios, ¿no? Pues es bueno ser parte de la familia de Dios, pero tiene que ver que cómo mantenerse en la casa de Dios, en la familia de Dios, la fe y la esperanza son necesarios. Y entonces hemos visto que Cristo es Rey, sacerdote y ahora profeta. El nuevo Salomón, el nuevo Aarón y el nuevo Moisés. Y entonces pasa a darnos un consejo, porque Pablo quiere que los que lean este libro avancen en la vida cristiana y no retrocedan. Y esto nos va a golpear de vez en cuando en este libro para que avancemos hacia el juicio final, hasta la salvación final y no retrocedemos. Y dice el verso 7, Hebreos 3, comenzando con el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, por lo cual es en cuanto a ser parte de la familia de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me discuté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, recuerdan la historia, ¿no? Que el pueblo de Dios fueron libertados de Egipto. Pasaron el Mar Rojo, iban hacia el monte Sinaí, ahí recibieron el pacto y en el pacto prometía también a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán, ¿no? La tierra prometida. Y la tierra prometida era después de la jornada. Era el tiempo para descansar, para reposar. Entonces el reposo aquí está hablando de que no entraron en mi reposo, no entraron en la tierra de Canaán. ¿Por qué no entraron?
endurecieron sus corazones. Entonces es posible para uno que es bautizado en el Mar Rojo, que está bajo la nube, que está tomando de la agua de la piedra que es Cristo, que se endurece su corazón. En el mundo médico hoy en día hay ataques de corazón, ¿no? Y los ataques de corazón vienen porque los tubos, los vesículas, ¿cómo se dice? Los tubitos que llevan la sangre se van tapándose poco a poco por el sarro, ¿no? El sarro se va en el tubo y se pega a un lado, otro, y llega menos y menos grande el tubo hasta que no pasa la sangre y tienen que poner un stent, no sé cómo dice en español, un tubito de plástico. El plástico no se pone, yo creo, el sarro, y entonces uno vive más tiempo. Y así en la vida cristiana hay también un sarro. Y ese sarro se llama pecado no confesado. Y un pecado no confesado no tapa el corriente de la sangre. La sangre de Cristo todavía te puede estar manteniendo, porque había un sacrificio cada mañana en el santuario para todo el pueblo. Y algunos que no confesaron sus pecados ese día todavía estaban cubiertos con la sangre. Pero poco a poco, si no confesamos nuestros pecados, poco a poco se endurece el corazón. Entonces es cardiosclerosis, ¿no? Hay arteriosclerosis, son los arterios, pero Pablo está hablando que el corazón mismo se puede endurecer. Y por eso dice esto, hablando de lo que pasó los 40 años en el desierto. Y recordarán cómo fueron sus pecados. Pues dice en 1 de Corintios, el capítulo 10, habla de unas de estas cosas. A ver, había un becerro, ¿no? Un becerro de oro. Adoraron, comieron y comenzaron a jugar. Y en la inmoralidad estaban ahí, varios murieron, ¿no? Y había también un clamor para comer otra comida, y Dios les dio codorniz, ¿no? Codorniz, ¿no? Aquí comen en Chile huevos de codorniz. En Perú, en la calle, los venden los huevitos ya cocidos. Muchos los comen. Pues estos no comieron solo huevos, comieron codorniz. Y unos comieron de más y murieron, ¿no? En el desierto. No entraron en el reposo de Canaán. Y otros un día estaban caminando en el desierto y estaban quejando. Estaban hablando de que, ¿qué tuviste para el desayuno? Maná. ¿Y para el almuerzo? Maná. ¿A ti te gusta más? No me gusta por nada. Esta comida saludable es para los perdidos. A mí, maná. Y fueron picados por serpientes, ¿no? Y muchos murieron este día porque no miraron a la cruz levantada, ¿no? Hay vida en mirar, pero ellos no miraron y murieron. Así que son las cosas que pasó en el desierto y no entraron en el Canaán celestial o terrenal, ¿no? Y otros estaban simpatizantes con Coré y sus compañeros, ¿no? Que estaban diciendo, Aarón no es el único sacerdote que debe estar sumo sacerdote. Nosotros también somos sacerdotes y debemos hacer todo lo que él hace. Hicieron una rebelión y muchos simpatizaron con ellos. Y cuando abrió la tierra, muchos murieron. Así que ellos no entraron en la tierra prometida. Y había Cades Barnea, ¿no? Que fueron los espías. Dieron que la tierra es muy buena, pero no podemos entrar. Y entonces hicieron una rebelión a sus dirigentes. A los dirigentes, Moisés y Aarón y Josué y Caleb, dijeron, vamos a apedrear a vosotros y vamos a buscar nuevo capitán.
Y esto debemos recordar nosotros. A veces quejamos por la dieta, a veces quejamos por los líderes, a veces queremos hacer lo que es dado a otro y a veces queremos comer lo que no es para nuestro bien y a veces adoramos el becerro de oro y entramos en inmoralidad. Y esto entonces dice, no entrarán en mi reposo. Pero el verso 12 dice, en el capítulo 3 de Hebreos, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra vez Pablo está diciendo, es posible apartarse del Dios vivo. Los que son hermanos santos, es posible apartarse. Por eso tengan cuidado de lo que pasó en el desierto. Esto es lo que pasaba. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso estamos hablando, entonces ya hemos hablado del profeta que fue prometido en Deuteronomio, que fue el constructor, el edificador de la iglesia, y que la casa de Dios son las piedras que forman la iglesia, y la casa de Dios es santa, como dice en 1 Corintios 3:16, porque en ella está el Espíritu Santo, y por eso son hermanos santos. Y ahora estamos hablando de apartar. Y dijo Job, vamos a leer en Job 27. El capítulo 27 de Job, cuando Job dice que va a mantener su fe, ¿no? Estos son los de la casa de Dios si retenemos nuestra confianza. 27, 6. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Y Abraham, de él, dice que tuvo fe en las promesas de Dios. Después también la esperanza, podemos leer en Romanos, de la esperanza de Abraham. En el capítulo 4, el verso 19 dice así, Romanos 4, 19, hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces siguió en fe Abraham y Job y confiaban en la esperanza de la resurrección, como Job expresaba también. Y después el ejemplo, hemos hablado de lo que pasó en el desierto y ahora nos toca la prevención, porque dice en Hebreos 3, los versos que acabamos de leer, mirad, es la primera cosa. Entonces es lo que nos toca si queremos prevenir el cardioesclerosis, el endurecer del corazón. Y la primera cosa dice, mirad. Y Pablo también dice lo mismo en otra parte. Podemos leer en 2 Corintios 13:5. Segundo de Corintios 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis
a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, una de las cosas para mantener la fe, para quedar en la casa de Dios, el remedio, la prevención para que no le da endurecer el corazón, es examinar a sí mismo. Por eso dice en Hebreos, Pablo dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Después dice, antes exhortaos. Entonces tenemos mirar, exhortar. Exhortar es cuando habla un hermano y dice, hermano, parece que tienes faltas en esta cosa, como dice en Gálatas capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Exhortar a otro, pero cuando Cristo hablaba de exhortar a otro, muchos quieren exhortar a su hermano porque miran una tabla grande en su ojo, ¿no? Ah, no, pero es una espina que miran, ¿no? Y en ellos mismos tienen una tabla. Entonces, si tú vas a hacer lo que Pablo dice en Hebreos, exhortar a tu hermano, primeramente vas a exhortar a ti mismo, vas a examinar a sí mismo, ¿no? Es una manera entonces de mantenerse en la casa de Dios, mirar a sí mismo y exhortar al hermano para que no endurezca y por el engaño del pecado. El engaño del pecado es que el diablo viene y dice, no importa si tú haces esto, va a salir bien. Los placeres de Egipto son buenos. Vas a pasar bien, no importa. Y después dice, cuando has pecado, dice, nadie le importa que has pecado, eso no molesta a nadie. Y después de un tiempo le dice, Dios no te va a perdonar porque has pecado. Y así le quiere embajar y alejar de Cristo el diablo, porque el pecado es engañoso. Y dice entonces, por el engaño del pecado. Pero el verso 14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto es lo que Cristo dijo en Mateo 24, ¿no? De mantenerse firme hasta el fin. Entonces la tercera cosa es retener. Esos son los remedios para el endurecer del corazón. Y dice entonces, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el desierto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿Entrar dónde? En la Canaán terrenal, en el reposo de Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, de falta de fe. Y los que faltan fe desobedecen. Pero es importante notar una palabra aquí. Y esta palabra es de 3 letras. Hoy. Cuando Pablo habla del hoy, y lo repite muchas veces citando también de David, hoy, y también en Corintios dice, hoy es el día de la salvación. Estamos hablando del autor de la salvación. ¿Un autor qué hace? ¿Algún autor hay aquí? Escribe. Es lo que hace un autor, ¿no? ¿Y qué cosa escribe? Un libro. ¿Y en la Biblia habla de un libro escrito por alguien?
¿Qué libro? El libro de la vida del Cordero. El Cordero es Cristo en la carne y su vida escribió un libro porque su vida fue perfecta. Él es el autor de la salvación porque es el autor del libro de la vida. Y si tu nombre está en el libro de la vida, es parte de la salvación. Porque Él es el autor. Y ahora estamos hablando, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entramos en el libro de la vida por fe. Pero por incredulidad puede ser que su nombre sea borrado del libro. Habla esto Juan en Apocalipsis, ¿no? Entonces, tenemos que ver que hay un hoy y una mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de gracia. Pero vendrá fin de gracia, es mañana. Mañana no hay esperanza. Y puede ser que tu día de gracia, tu tiempo de gracia se termina con la muerte. O puede ser que termina como en el tiempo de Noé, que Dios le dio tiempo de gracia 120 años y fue cerrada la puerta del arca. O el tiempo de gracia para los vírgenes fue que vino el esposo y la puerta fue cerrada. Entonces Pablo quiere decir que hoy hay oportunidad de entrar. Y esto vamos entonces en el capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En ella yo por siempre confiaré.